Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro 16º encuentro. Hoy vamos a cambiar opiniones con nuestro columnista Pablo Solo Díaz sobre el Martín Fierro, el libro de José Hernández. Hay muchos aspectos para destacar de una lectura que nos parece necesaria sobre la obra tan importante de la literatura argentina. Antes, vamos a escuchar unas preguntas que le realizamos al poeta, cantante y compositor Martín Raninqueo, en especial sobre su último libro, Queupú Guarría, Ciudad Pedernal, editado por Pixel, de la ciudad de La Plata. Pero también sobre Haikus de Guerra, referido a la Guerra de Malvinas, de la cual el autor es un excombatiente. Además, escucharemos sus canciones, en especial de su disco Vereda al Campo, pero también de Somos Indios y Mapuche, que realizó junto a Diego Rolón. Río de mi alma, Vidalita, andas desbordando. La luna me ha visto, Vidalita, solito penando, en la enredadera, Vidalita, se atasque el mal sueño, o el caraulo arrastre, Vidalita, en su oscuro vuelo. Árbol de mi infancia, Vidalita, cobija mi niño, canciones de cuna, sóplale al viene desde el río, Vidalita, agua de tristeza. Me voy de tu lado, Vidalita, antes de que crezcas. Perdón por marcharme, por haberte herido. Mañana entenderás por qué me he ido. Árbol de mi infancia,
Sóplale al oído. Ya no se está bien. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Martín Raninqueo. Él es poeta, ya lo presenté, como se hace, digamos, con todos los escritores y los poetas, pero me parece necesario pedirte que cuentes sobre tu historia de vida, que está íntimamente ligada a tu poesía. ¿Dónde creciste? ¿Cuál fue tu participación en la Guerra de Malvinas? ¿Cómo fue el proceso de vida como excombatiente? Y finalmente, ¿cómo fue tu revinculación con tus orígenes mapuches? Mari Mari Compuché, Inchetá, Martín Ranenqueo Piñén. Hola a toda la gente. Hola a Pablo Franco. Hola a tus oyentes. Los saludo en la lengua de mis ancestros mapuche, el mapudungún. Mi nombre es Martín Raninqueo. Soy bisnieto del lonco Raninqueo, que habitó en las pampas argentinas, concretamente en Los Toldos, luego Laguna La Verde, que está en el partido 25 de Mayo. Estuvo preso en uno de los primeros campos de concentración del Estado argentino, que fue en la isla Martín García. Fue liberado, estuvo viviendo un tiempo en Bahía Blanca y falleció en el Carué. A partir de allí y de la usurpación por parte del Estado argentino, concretamente de la familia Alsina, de los territorios de mi bisabuelo, los raninqueos no hemos vuelto a vivir en comunidad. Mi abuelo, es decir, el hijo del lonco, uno de los 3 hijos del lonco, se establece en Tres Arroyos, ¿sí?, donde comienza una nueva vida, en el pueblo de Tres Arroyos, por entonces, y allí nace mi padre, Mario Raninqueo, que llega a la ciudad de La Plata muy joven, ¿sí? Allí conoce a mi madre, y allí nacemos mi hermano Pablo, ya fallecido, flautista, y yo, que bueno, me dedico a escribir canciones y a escribir poesía. Me preguntabas como por Malvinas. Bueno, yo estuve en el regimiento 7 de infantería de la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Allí hice la conscripción. Les explicamos a sobre todo a los más jóvenes, que durante aquellos años, los años de la dictadura, existía el servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Los jóvenes de 18 años teníamos que prestar ese servicio durante un año. Eso fue en el año 1981. En el año 1982 es la Guerra de Malvinas. Yo ya estaba de baja por entonces, ya no pertenecía al ejército. Me entero, bueno, como nos enteramos todos a través de los medios, de que Argentina había recuperado las islas. Y un día de esos primeros días de abril, mi madre escucha por radio que estaban convocando a la clase 62, así que fue así que me presenté al regimiento donde yo había pertenecido, al regimiento 7 de infantería, y que es el regimiento con el que vamos a Malvinas. Por entonces yo ya tenía la necesidad de ir en búsqueda de mis raíces, porque
si bien mi padre sabía, ¿no es cierto?, de dónde veníamos, sabía de mi abuelo Lonco. En líneas generales, a mi padre le pasa lo que a la mayoría de la gente de su generación y luego fue transmitido, digamos, a la nuestra, que es el silencio de nuestro kimun, de nuestro conocimiento, de nuestra cultura, el conocimiento de nuestra lengua. Y esto tiene una explicación. Es decir, no había que transmitir el horror vivido, el genocidio por parte de lo que fue la llamada campaña del desierto. Entonces nuestros mayores se llaman al silencio, ¿sí?, para que sus hijos no sean perseguidos, estigmatizados, como habían padecido ellos toda esa situación. Así que bueno, siento la necesidad de ir hacia mis raíces, pero encontraba un gran silencio en mi padre. Y entonces comienzo a comprar libros, entonces, yo tendría alrededor de 19 años, 18, libros de la campaña del desierto, hechos por supuesto, por militares que habían participado de la campaña. Allí llegó al primer libro que compro, que es un libro de Eduardo Walter, un profesor de historia del Colegio Militar. Allí aparece por primera vez el nombre de mi bisabuelo, el Lonco, o como se lo llamaba por entonces, al menos en ese libro, el cacique maninqueo, ¿no? Los caciques no existen en Mapudungún, sino la palabra es lonco, ¿no?, que quiere decir cabeza. Bueno, cuando me toca hacer el servicio militar obligatorio, me entero que el Regimiento 7 de Infantería tenía guardados los fusiles Remington que habían sido utilizados en la campaña del desierto. Así que fue ese el primer impacto. El segundo fue hacer la instrucción militar en el año 1981 en lo que fue una de las estancias de Roca, llamada Estancias Los Cerrillos, ¿sí? Allí Rosas había tenido como rehenes algunos peñis lamien mapuche, como bueno, forma de presionar al pueblo mapuche y de negociar, ¿no es cierto?, con ellos. De hecho, algún compañero había encontrado alguna flechita, ¿sí?, que había quedado en esos campos. Bueno, voy a Malvinas y bueno, a mi regreso, junto con otros compañeros, conformamos lo que es el CECIM La Plata, un centro de derechos humanos conformado solamente por excombatientes de Malvinas, donde tenemos una postura crítica acerca de todo lo sucedido. En líneas generales, bueno, personalmente, digamos, padecí lo que varios compañeros padecieron, es decir, bueno, no conseguíamos trabajo fácilmente, teníamos ese estigma, ¿no?, de ser excombatientes, los loquitos de la guerra, etc. Sobre todo, digamos, y aquí es lo principal, una ausencia total del Estado con respecto a nuestra salud, no teníamos una pensión de guerra, en fin, bueno, conquistas que fuimos logrando con el correr de los años. Tengo la suerte de haber tenido una gran familia, ya no tengo ninguno, ni a mi hermano ni a mis padres, pero ellos fueron mis pilares también para poder salir de aquella oscuridad que fue la guerra de Malvinas.
Es el prólogo de Leopoldo Brizuela al libro Haikus de Guerra de Martín Raninqueo, ilustrados con las xilografías de Julieta Warman. Dice así: la prosa es la batalla, dicen; la poesía, el ángel que, como los dioses de la Ilíada, acude en auxilio, aquí y allí, de los héroes heridos. El ángel que vino en auxilio de Martín Raninqueo, en la vastedad, en la intemperie de Malvinas, el ángel que siguió auxiliándolo en secreto durante 26 años, cada vez que en su memoria se desplegaba el friso intolerable de la guerra. Ese ángel, al fin, habla también para nosotros. Sus mensajes son breves, islas ellos mismos en el mar de lo indecible. Misiles arrojados contra la impavidez de un cielo negro que, de golpe, en la quietud del recuerdo, se hacen estrellas rojas. Haikus de otro mundo que es menos el Japón que el embés de Argentina e Inglaterra, ese monstruoso siamés occidental que se devora a sí mismo, y el embés del lenguaje de Martín, que nunca le ha servido para conjurar lo bestial de jefes y enemigos. En Haikus de Guerra, un libro precioso, ilustrado por Julieta Warman, los poemas son, además de breves, como corresponde al género, imágenes breves y muy poderosas de lo que fue estar en el frente en la Guerra de Malvinas. Hay frases gráficas referidas a la soledad, el viento jugando con una olla, a un soldado estaqueado, como una ramita verde que muere de frío, o directamente a la muerte, como luciérnagas llegando desde el mar. En Queupú, Guairá, el tema central no es la Guerra de Malvinas, pero hay varios poemas referidos a ella. Con la lapicera dorada, Última carta, Culahuapi, Culuacó, Tres islas, tres arroyos, y en algunas canciones como Antieco. Te pregunto, Martín, ¿cómo ves la forma de abordar la guerra desde la poesía con el paso del tiempo? ¿Cómo ha ido cambiando tu forma poética de relacionarte con ese evento tan traumático? Bueno, escribir haikus de guerra me llevó un tiempo, al menos pasaron muchísimos años para que eso apareciera. Yo había escrito ya un poema que se llama Última carta. Ese poema salió primero publicado en un libro que se llama El viento también recuerda, antología de escritores excombatientes de Malvinas. Ese libro salió gracias a una mano que nos dio Víctor Redondo para que saliera en su sello Último Reino, en el año 91, 92, por allá. Por esa época también conozco a Vicente Citolema, y Vicente, bueno, es quien hace el prólogo de este libro hecho por excombatientes de Malvinas. Última carta nace en Malvinas, ¿sí? Las primeras líneas. Después es un poema que traigo al continente, lo dejo descansar un tiempo, hago algunas correcciones y agregados, para finalmente ser publicado, ya te digo, en esta antología. Y volví a publicarlo porque es un libro que ya no se consigue más, el viento también recuerda. Y lo volví a publicar en mi último libro, en Queupú, Guairá, ¿sí? Allí está, este poema Última carta. Donde si vos lees ese poema, Pablo, vas a ver también que aparece el Toki Calfucurá, ¿sí? Porque es a él a quien me encomiendo en el momento crudo del miedo, en el momento de salir a combatir. Y cito la frase, ¿no es cierto?, de Calfucurá, que dice antes de su muerte: no entregar Carhué al Huinca. Bueno, ese es, digamos, mi primer poema que tiene que ver con Malvinas. Luego publiqué otros en mi libro Poemas al flautista, ¿sí? Y allí había algunos poemas que leyó el poeta Gustavo Cossò Rossetti,
Y él me dice, bueno, mirá qué buen tono encontrás acá, parecen haiku. Bueno, Gustavo empieza a escribir su libro Soldados, un libro que luego fue publicado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Entonces yo sentía la necesidad de seguir escribiendo sobre Malvinas, pero también lo estaba haciendo Gustavo Casarrosendi, de quien soy un gran amigo. Entonces yo sentía que tenía que ir en otra dirección y creo que de alguna manera Gustavo, al decirme, bueno, al señalarme el tono de estos breves poemas que habían sido publicados en Poemas a Flautista, debía seguir yo por ese camino. Es así que llego al haiku, ¿no? Que es el sumum de la poesía, lo más breve, digamos, que uno puede encontrar dentro de este género literario. Así que bueno, comienzo a leer a los grandes cultores, ¿no? del haiku. Yo llego al libro de un gran ensayo de Armando Silva, publicado en Bajo la Luna. Estudio ese libro. Y bueno, fue así como fue el proceso, ¿no es cierto?, de escritura de haiku de guerra. Cuando lo tengo terminado, pues quedaron varios haikus fuera, cuando hice una selección, se lo llevo a Gustavo. Gustavo me dice, esto lo tenés que publicar. Se lo llevo a mi amigo, con quien hemos compartido no solamente el amor por la música, sino también por la poesía, sino también por la música, que fue Leopoldo Brizuela. Y Leo me dice, esto lo tenés que publicar. Bueno, es así que Leo termina escribiendo el prólogo de Haikus de Guerra. En el año 2007 yo presento un disco de canciones con la producción de Diego Rolón. Y en el teatro entre el público estaba Julieta Warman, ¿sí?, que es quien hizo los grabados que acompañan a los haikus. Y bueno, se dio de una manera muy repentina, muy mágica, porque Julieta me viene a saludar, ¿no?, al camarín cuando yo termino de cantar. Yo había leído en el recital, había leído los haikus, no los iba intercalando con algunas de mis canciones, y me dice, eso que leíste de Malvinas me fue disparando imágenes que las tengo todas en mi cabeza. Entonces le digo, bueno, entonces tendríamos que hacer algo con esto, porque lo leyeron un par de amigos y me dicen que esto debería publicarlo. Así que Julieta me dice, tráeme los textos. Se los llevé unos días después y allí empezó a gestarse el libro Haikus de Guerra. La primera edición es una edición que Julieta la hace artesanalmente. Hace 100 libros donde cada grabado es un grabado original, ¿no es cierto? Un bellísimo libro, ¿no?, como objeto. Ese libro nos permite de alguna manera llegar a que el libro sea declarado de interés provincial y bueno, y poder hacer ya así por imprenta una tirada más grande para que comience a circular. Bueno, básicamente, bueno, ¿viste? El tema de la guerra, bueno, también, por supuesto, fui acompañando lo que escribía con las lecturas de poetas que habían pasado por la guerra. No sé, recuerdo ahora a Giuseppe Ungaretti, a Apollinaire. Bueno, y el desafío era, bueno, cómo contar de la manera más bella posible algo
tan terrible como la guerra, ¿no? Y no caer, por supuesto, en golpes bajos. Eh, bueno, así que este fue el proceso, digamos, para llegar a escribir mi poesía de guerra. Con la lapicera dorada de mi abuelo comienzo a escribir. Fui feliz aún estando en la guerra, entre disparo y disparo bebí el silencio y la luz del cielo. Oh, 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 oh. Hoy que mis padres batallan con sus males, camino por la ancha avenida, repitiendo do fala, despiegel de arrupar. Los árboles quemados arañan las nubes cenizas y pujan por salir las débiles hojas. Las ramas le ofrendan al cielo los nidos, las ramas le ofrendan al cielo los nidos, las ramas le ofrendan al cielo los nidos de la tarde. Voy a leer unas palabras que Liliana Ancalao escribió desde Puelmapu, Gualmapu, Luna de los brotes cenicientos, referidas al libro Queagumpú, Guarría, Ciudad Pedernal, de Martín Raninqueo, editado por Pixel. Dice así: Nos conocíamos de antes, Yamen Raninqueo. Nuestros parientes marcaron esas rastrilladas que ahora perseguimos. La huella abierta por las pisadas de los caballos, las vacas, las ovejas, las largas lanzas de coligüe, la mirada atenta de nuestros ancestros, la rastrillada de nuestro corazón arrastrado. Anduve buscándome también mientras la poesía del rock sonaba en mi sangre cuando joven, y surgían las preguntas proletarias con la canción latinoamericana. Encontré el mismo rastro en tu poesía. Aquí resuena la guerra, un siglo ha y una guerra reciente, territorios y amplitud, del Cargüé. Vas asomando, con palabras de ternura, estos pedernales que permanecen bajo el cemento, los puestos de venta, los rostros de la gente. Qué gusto saber de vos y tu poesía. Quiero detenerme en dos poemas que me parecen importantes. El primero, Dolinda, dedicado a la madre del autor, que fue obrera del frigorífico Swift. Habla sobre poesía y sobre la lucha. Soy tu guaychafe, dice, tu guerrero. Y el otro poema es Marie Marie Lafken. Buenos días, Mar. Es un poema que comienza con una narración, un texto narrativo, y en el que se cuenta un viaje de dos hermanos al mar, y cómo su padre les hablaba de sus orígenes, al otro lado de la montaña. ¿Qué puedes decirnos, Martín, de esos dos poemas? ¿Cómo se filtra la infancia y la ciudad en tu obra? Bueno, sí, la familia ha sido un tema que he abordado recurrentemente en mis libros y en mis discos de canciones. Yo pienso en discos como, ¿no?, que es un disco que por momentos pareciera ser un álbum
un álbum familiar, donde con sus claros oscuros aparecen, ¿no? Mis abuelos, mis padres. Bueno, claro, en Poemas al Flautista, mi hermano, ¿no es cierto? Que es el proceso de su enfermedad. Mi hermano falleció luego producto de un tumor cerebral. Mi hermano, que fue un gran flautista, y tocó mucho en la ciudad y grabó mucho también con varios artistas. Sí, el poema al que te referís, Dolinda, es un poema dedicado a mi madre, que fue obrera del Swift, ¿sí? Y también con ella tenía un vínculo, digamos, un acercamiento a la poesía, porque mi madre fue linotipista, allá por los años 50 y pico, principios de los 60, y en la imprenta donde trabajaba, hacían sus libros, bueno, Ana Emilia Laíte, y otros poetas, no recuerdo si, bueno, ahora se me nubla un poco los recuerdos, si no iba Speroni, pero bueno, mi madre me nombraba así los poetas que conoció, y ella, bueno, ¿no es cierto?, iba armando los versos, ¿no es cierto?, con esas letras de plomo, ¿no?, como se hacía en aquella época. El poema también, bueno, es los últimos días de su vida. Allí aparece también, dentro de todo ese momento triste que estábamos viviendo, aparece un poeta contándome en un chat, ¿no es cierto?, una anécdota muy graciosa. No lo nombro, pero el escritor que me estaba contando esta anécdota era Leopoldo Brizuela, que me estaba contando una anécdota de Arnaldo Calveira. Así que, bueno, de eso se trata Dolinda, su despedida. Y Mary Love King son nuestras esperadas vacaciones que esperábamos con tanta alegría con mi hermano, porque mis padres trabajaron mucho toda su vida, muchísimo. Entonces era el momento, bueno, que íbamos a vivir los cuatro. En esa época, viste, todavía se podía veranear durante 2 semanas, y nosotros no lo hacíamos en hotel, sino lo hacíamos de una manera muy ajustada, en campings. En aquellos años íbamos a Santa Teresita, luego empezamos a ir a Villa Gesell. Así que, bueno, recuerdo con mucho cariño ese momento en que subíamos los 4 de la mano, el Médano, cuando después de atravesar varias horas de caminos que nos llevaban al mar, porque íbamos con un Isard, que tenía un auto que tenía mi padre, y llegar a la cima del Médano y saludar al mar, ¿no es cierto? Y bueno, y allí aparece, digamos, bueno, las preguntas, sí, claro, que le hacíamos a papá, queriendo saber algo de nuestros orígenes mapuche.
Hacia el centro del libro, Queupú Guaría, ciudad pedernal, aparecen las figuras de Cafulcurá, Catriel, tus antepasados Raninqueo, Pincén y algunos eventos de la historia olvidada de los pueblos originarios, como el campo de concentración que fue la isla Martín García, o la zanja de Alsina, o el Museo de Ciencias Naturales que exhibía los restos de los Peñi, de los hermanos. Hay versos impresionantes, como el que cuenta que Traipailao mató a su ñagüe, a su hijo, contra una pared, para que no lo matara antes el Huinca, el blanco. Puede lidiarse con semejantes historias, cómo se retoma ese pasado, esas figuras. Hay poesía que lo está haciendo, entre ellas la tuya. ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo vivís? Yo diría, Pablo, bueno, que sigue siendo el desafío de cómo enfrentar el dolor, ¿no es cierto? Y darle un cauce de belleza, de ternura, y a la vez de silenciar nuestra historia. Obviamente que lo mío es un granito de maíz, porque hay otros Peñi y Lamien que están en este proceso, ¿no es cierto?, de silenciar nuestra historia. Y te debería nombrar en Gulumapu, digamos, hoy tierra del estado de Chile, el Icurache Guaylaf, a David Aniñir, Huilitraro, Mapurbe. Y de este lado, bueno, la obra de Liliana Ancalao, Vanessa Gallardo Yancaqueo y Viviana Gilef, entre otros. Así que, bueno, de allí estamos, porque te repito lo que te decía en la primera pregunta. En líneas generales, a todos nos ha pasado lo mismo con nuestras familias y pertenecemos a una generación que está saliendo del silencio y tal vez, como decía el Toki Cafulcurá, en los hijos de mis hijos me levantaré, dijo antes de morir, y bueno, de alguna manera estamos cumpliendo aquello que dijo nuestro Toki.
estirpe de Caupolicán. Sangre española de ingleses y de roca, y me encolumno detrás del Carrefour jurado. Por último, te quiero preguntar por la infinidad de cruces en lo formal y en las referencias que atraviesan el libro. Hay poemas y hay canciones, hay palabras en español y en mapuzungún, hay un listado de libros de textos de historia y de ensayos, incluso de diccionarios. Hay infinidad de epígrafes y citas que van desde Charly García, Virus, Luca Prodan, Palo Pandolfo, Spinetta, músicos del rock nacional, a poetas mapuches como Ilicura Chihuahilaf, Liliana Ancalao, Anaí Rayén Mariluán, David Aniñir, Willy Trao. Hay cantantes clásicos del folclore como Yupanqui, hay cantantes contemporáneos como Leonard Cohen, Fernando Cabrera, Juana Prada. Y también hay escritores como Ezequiel Martínez Estrada. ¿Qué puedes decirnos de estas influencias en tu poesía? ¿Cómo son retomados estos artistas por un mapuche de hormigón, como dice uno de los epígrafes que abre tu libro? Bueno, hay un concepto de Licura Chehuenlaf, que es el de oralitura, ¿no? Y él dice, bueno, que él escribe a través de lo que fue legado por sus ancestros, por sus mayores. En realidad la poesía mapuche, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso. Liliana Ancalao también habla de oralitura. Yo en un punto también, ¿no es cierto?, pero no ha sido recibido ese conocimiento por parte, ¿sí?, de mis mayores. En primer lugar, porque mi abuelo murió cuando mi padre tenía 5 años, ¿sí? Y ya mi padre ya desconocía mucho, ¿sí?, de nuestra cultura, de nuestro Kimum, porque su padre, bueno, no se lo había podido transmitir, ¿sí? Y posiblemente de habérselo podido transmitir no lo habría hecho porque para resguardarlo, ¿no es cierto? Que era un poco lo que te decía hoy. Después, bueno, está el andamiaje de los libros que yo fui buscando para ir en busca de mis raíces, y allí aparecen desde los libros del cuestionado Casamiquela, ¿sí?, libros que compré allá por los años 80-90, hasta llegar a la bibliografía, digamos, de los autores que cuentan la otra historia, ¿no es cierto?, como Adrián Moyano o Marcelo Balco. Así que, bueno, eso y también he sentido la necesidad ya hace muchos años de viajar para conocer a Peña y Lamien, de conocer comunidades. He estado en Lago Rosario, he estado en Nahuelpan, para citar algunas. Bueno, para seguir ahondando en la búsqueda de mis raíces. Y por otra parte, claro, está, digamos, toda mi educación y mi formación con la cultura occidental, de lo mejor de la cultura occidental, ¿no es cierto? Así que, y lo mejor de la argentinidad, ¿no?, como dice también el Licura Chehuenlaf, él habla del Chile profundo. Así que me gusta ese concepto, así que trasladándolo aquí sería, ¿no es cierto?, nuestra Argentina profunda, ¿no?, ese vínculo y con su cultura, ¿no?, y los emergentes de esa cultura, ¿no? Entonces por eso aparece allí Yupanqui, y dentro del rock, bueno, yo que he nacido en la ciudad de La Plata, allí, claro, allí los Virus, y músicos
digamos que le han dado un sacudón, ¿no es cierto?, al rock de los 80 y pico, 90, ¿no es cierto?, como Palo Pandolfo, ¿no? Primero con Don Cornelio y La Zona, luego con Los Visitantes. Un gran músico y un gran poeta. También, bueno, yo tuve un pasado así de escritor de canciones más bien rioplatenses. Crucé muchos años a Uruguay esencialmente para eso, para vincularme con eso, para comprar música, para ir a Barrio Sur, Palermo, escuchar los tambores del candombe, ir a los tablados de las murgas. Así que, bueno, por eso también, ¿no es cierto?, aparece allí alguna cita de Fernando Cabrera, con quien tuve la posibilidad de abrir uno de sus conciertos en La Plata y de charlar más de una oportunidad acerca de nuestra labor como autores de canciones. Así que bueno, todo ese universo, digamos, ¿no es cierto?, al que te referís, tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con lo que no fue transmitido, pero bueno, lo fui, a través de mi familia, pero lo fui encontrando con mis hermanos de otras comunidades, ¿no es cierto?, y este andamiaje de libros y de artistas que me han acompañado hasta el día de hoy. Por último, te agradezco, Pablo Franco, esta posibilidad de haber charlado con vos, con tu audiencia, y agradecerte también aquella vez que nos cursaste la invitación para ir a hacer algunas canciones y algunos poemas a ese hermoso lugar que tuviste en Mar Azul, a la Zorra Azul. Así que bueno, agradecerte una vez más, que tengan una buena vida y, como decimos los mapuche, Kumemoñen, Peucalial, buena vida y hasta pronto.
y la llanura mapuche. Cautí es mi tierra y la verde y los pagos de los colos mapuche. Canta pifilca y piloyoy, late cultrón que es el corazón de la mapu, los golpes del corazón. Con la luna retrape, haceme un medallón que me ilumine el camino. Con la siembra del cielo, semillas de luz y la cruz, Punón Cholqué, la cruz del sur, la cruz del sur. Punón Cholqué, la cruz del sur, la cruz del sur. Punón Cholqué, la cruz del sur, la cruz del sur. Punón Cholqué, la cruz del sur, la cruz del sur. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hoy, con nuestro columnista Pablo Solo Díaz, vamos a hacer un bloque largo porque nos hemos propuesto hablar de un tema importante para la literatura argentina, que es el libro, el Martín Fierro, como se lo conoce, que cuando se publicó llevó otros nombres. Pero bueno, primero vamos a saludar a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Tocayo, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo está la audiencia? Bien, se levantó viento y está horrible acá, pero bien. Es la primavera. La primavera, tiene que sembrar, septiembre y octubre tienen que sembrar, ¿no? Claro. La flor azul del cardo larga sus semillitas y no solo los pájaros la siembran, el viento también. Bueno, Pablo, me parece muy, muy interesante lo que nos propusimos para hoy, hablar del libro de José Hernández, un poco medio de forma desestructurada, como suelen ser nuestras charlas, pero abordando algunos temas que por ahí no son siempre los que se abordan cuando se habla de este libro. No sé qué pensás vos de esta posibilidad de charlar así. Bueno, yo no tengo otra manera de poder hablar sobre el tema de ese y ningún otro que desestructurado, porque siempre insisto que mi visión es la de un lector, la de un artista, en todo caso, la de un hombre, también la de una persona comprometida con ese escenario, vivo en ese escenario donde sucede Martín Fierro. He dedicado 30 años de mi vida a la educación rural, a la educación desde lo artístico. Así que me motiva, me cuestiona, bueno, no voy a ser muy objetivo y voy a decir lo que se me ocurra y lo que sienta. Está muy bien. Bueno, vamos para poner un poco en tema, decir que el libro se publicó en dos partes. La primera se llamó El Gaucho Martín Fierro, de 1872, y la segunda se publicó 7 años después, se llamó La Vuelta de Martín Fierro, de 1879, y posteriormente se conocieron como La Ida y como La Vuelta, y creo que hoy el nombre ha perdido todos sus adjetivos y es solo el Martín Fierro, que nos dice bastante ya del recorrido de este libro. Sí, muchísimo, y bueno, y este libro ha generado muchísimas relecturas, muchas obras, películas, tratados, gente que ha escrito a la manera de Hernández, poetas, lo grabaron cantores y payadores también. Bueno, debe ser un libro poco leído, muy mencionado y poco leído en la actualidad.
creo que se conocen más retazos o recortes que la historia completa. Cuál es el devenir de Fierro, ¿no? Aunque hay una sextilla que lo sintetiza bastante bien. Pero bueno, por ahí podemos empezar por lo formal, que es importante porque Hernández retoma, digamos, escribe, y si lo tomamos como que escribe para responderle de alguna manera al Facundo de Sarmiento y poner en valor los trabajadores rurales y la gente de la campaña con la cual él había vivido y trabajado. Lo hace con su lenguaje, pero con su canción también, ¿no? Con su estrofa, con su métrica. Lo más importante tal vez sea la métrica para arrancar. Son octosílabos en estrofas de a 6 versos, y con un orden que el primer verso es libre, los dos, el segundo y el tercero, junto con el sexto, riman, y después riman el cuarto y el quinto. No sé si se entiende muy bien, pero digamos, esa es un poco la estructura formal, ¿no?, de cada estrofa. Que bueno, es una cosa muy, muy, muy extraña, digamos, todavía hoy o sea, como es difícil de explicar, pero es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer, pero ¿vos sabés por qué está el primer verso libre? Porque el primer verso no rima con ninguno. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitario con el cantar se consuela. Los últimos 5 riman entre sí, ¿no? Pero el primer verso, aquí me pongo a cantar, no rima con ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Entiendo que es como... Ahí está la... Sí. No, decime. No, pienso o leí por ahí que era como, al ser libre, se planteaba la posibilidad de que fuera totalmente improvisado el tema que venía después, digamos, como que abrió una puerta que no tenía obligación porque, digámoslo, la rima en un punto es muy condicionante de lo que se dice. Uno se vio, no sé, bueno, después podemos hablar de eso, del payador, digamos, en esta circunstancia, pero uno al tener que poner el texto, por decirlo en la letra, en esa rima, se ve condicionado, es una condición fuerte para lo que uno tiene que decir, ¿o no? Sí, pero Hernández manejó la rima con mucho oficio y con mucha libertad también. Él no tuvo inconvenientes. Los payadores ahora en la actualidad tratan de no rimar plural con singular, o de no rimar, no hacer rimas asonantes cuando tienen que ser consonantes. Hay como trabajan junto a otros improvisadores del mundo que son un poco estrictos en eso. Los payadores intentan ser estrictos con la rima. Sin embargo, grandes poetas como Hernández mismos o como Violeta Parra, que cultivan el octosílabo, la décima Violeta o la sextilla Hernández, sextilla que por otro lado se la conoce en todo el mundo como sextilla hernandiana, ¿no? O sea, que la inventa de alguna manera Hernández. Y la primera queda libre porque lo que hace Hernández es sacarle la primer cuarteta a la décima. Eso lleva una cuarteta adelante y ahí son 10 versos. Esa primera, si podemos imaginar una primer cuarteta para esa sextilla que estamos hablando, el primer verso rimará con ar, ¿no es cierto? Y entonces puedo decir: en este gaucho lugar, llevando estos gauchos mates, entrevero en mi combate, un pensamiento dispara. Que me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿está? Claro. ¿Entendés? Vendría a ser el primero, el quinto de la décima, digamos. Claro, el primer verso va a rimar con el quinto con el quinto de la décima, ¿no es cierto? Que es el verso que aparece sin rima en la sextilla de Hernández. Dicen, he leído por ahí, no lo doy como... Pero antes de que Hernández publicara el Martín Fierro, un oriental, creo que se llamaba Lucich José Antonio, escribe Los Tres Gauchos Orientales, y es una novela en verso también, pero en décima, ¿no? La décima es maravillosa, para la décima es octosílaba también, es una estrofa del siglo de oro español. La hace trascender o la inventa Vicente Espinel,
en el sur de España, y la décima es extraordinaria para recordar un verso. La décima funciona de simétrica, si vos te acordás el primer verso, decís todo porque funciona. Y la trajeron los jesuitas para Las misiones, evangelizar. Claro, no había, pongámonos en un tiempo en que no solamente no había gente alfabetizada, o sea, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. De hecho, la leyenda del Martín Fierro es que las revistas esas se publicó en un folletín, iban a parar a las pulperías donde siempre o el pulpero o algún parroquiano sabía leer y se la leía a la rueda, ¿no? No es que todos agarraban ese folleto y lo sabían leer, la mayoría lo escuchaban. Bueno, es como Hernández se da cuenta. Sí. Yo creo que Hernández intuitivamente se dio cuenta que si le sacaba esa cuarteta era mucho más fácil de leer, mucho más fácil, porque la décima leída suele ser un poco empalagosa. Media larga. Escuchada no tiene contra. Claro. Para la oralidad la décima es extraordinaria. Eso es lo que te quería decir. Digamos, el anclaje que estamos, todo pareciera como si, en realidad viene de la oralidad, de la rima de las palabras, la forma de transmitir historias. Esa rima es como el canto, o sea, es como un canto sagrado, por decirlo de alguna manera, que permitió a las personas antes de leer y escribir memorizar algunas cosas, digamos, ¿no? Hay un vínculo ahí. Ninguna duda, y lo primero que llevó el octosílabo fue la copla, ¿no? Claro. Hay que ir a Machado, la vieja copla española, las coplas que son 4 versos, como esa que dice, esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Con algunas variantes, está en el cantejondo de Andalucía, está en los corridos mexicanos, está en las canciones de los llanos venezolanos, o la décima, por ejemplo, en el punto guajiro en Cuba. El octosílabo es la base de todo. El octosílabo le sirve a Hernández para que su verso, su poema sea absolutamente popular. Y en ese sentido le gana la carrera profundamente al Facundo, ¿no? De Sarmiento. Claro, que era un libro de una persona ilustrada, defensora de los valores de Occidente, y que aparte opinaba lo que opinaba de los gauchos, de los indios, bueno, no sangre de gaucho. Digamos que en este caso, en el caso de Martín Fierro, la forma, la cercanía con la oralidad, con lo popular, se condice con la historia que se está contando, de un personaje también, que ya vamos a hablar más adelante, popular, marginal, ¿no? Sí, un personaje absolutamente vivo. Mirá, en una charla que dio Roberto Bolaño, el escritor chileno, que hablando sobre la literatura argentina, dice que como novela el Martín Fierro es extraordinario. Y la novela tiene mucha complejidad en sus personajes, pero sobre todo no idealiza. Acá no hay un gaucho idealizado. Después, cuando, no sé si fue Lugones o quién aparece eso de la Biblia gaucha, para llamarle la Biblia gaucha al Martín Fierro no hay que haberlo leído, porque el personaje es una buena persona a veces, y claro, otras veces es una persona nomás, y otras veces es un canalla. ¿No? Eso es lo interesante, que es un personaje que no es plano, sino que también tiene un cambio, pero también tiene esos claros oscuros, digamos, muy interesante en ese sentido. Totalmente, pero bueno, a él además las circunstancias lo van haciendo convertirse en perseguido, y él hace una cosa que seguimos haciendo, que es muy actual, que es enojarse con el par, enojarse con el vecino de enfrente, no con el que maneja el sistema que lo condena, ¿no? Él no pelea ni con el juez de paz, ni con el comandante de la frontera, ni con los pulperos o aquellos que vienen emisarios del
del gobierno que no le pagan el sueldo. No, él se pelea con los compañeros, se pelea con el gringo que está de guardia, y se pelea con el negro que porque está borracho, Fierro lo provoca además muy lastimosamente, con mucha bajeza, ¿no? Con ironía, a lo que ahora llamaríamos bullying o discriminación lisa y llana, ¿no? Sí, sí. Porque le dice por rudo que sea un hombre, y le está diciendo por rudo, no sí, por rudo, sí. ¿no? Antes de terminar esta parte de la cuestión más formal, quisiera que nos detuviéramos un poquito, aprovechando tu oficio de payador, porque, bueno, en la obra también hay unas payadas, y que uno que lo lee y que por ahí no es un lector común, que no es habitué de los encuentros de payadores, o que no consume ese tipo de producto cultural, me gustaría saber qué relación hay entre esas payadas que se reproducen o que se inventan en el Martín Fierro y las payadas reales, digamos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de representación y qué hay de cercanía con lo real? Bueno, primero, Fierro es como un payador que va a contar su vida, ¿no? Un relato que en eso se acerca un poco a lo que hacía Larralde, que estaba solo y hacía un largo relato. Generalmente Larralde lo hacía en romance, pero después hay un contrapunto, exactamente, un contrapunto con un negro también que es muy filosófico y es muy interesante. Sí. Ahí es una manera de poner en valor al negro también, de reconciliarlo de reconciliar a Fierro con su pasado, pero hay dos vertientes de la payada. Hay una vertiente más picaresca, con humor, en los payadores actuales y en los payadores de la historia, digo, ¿no? Sí. Digamos que la payada tiene la payada en la provincia de Buenos Aires, que es donde sucede esto, donde está Fierro, tiene una prehistoria, una historia y una contemporánea, digamos, ¿no? La prehistoria será de Santos Vega a la aparición del circo criollo y de Gabino Ezeiza. Mira, un negro, ¿no? Sí. Gabino Ezeiza, afrodescendiente, es el payador es el que inventa el oficio, ¿no? Y eso es en 1885-84, que empieza a trabajar, que cruza la frontera, que canta en el Uruguay, y bueno, por eso se celebra el Día del Payador. Ahí, a partir de 1884, el payador pasa a ser profesional, termina la prehistoria y arranca, y Gabino era un hombre muy, para ir a lo concreto, a lo verdadero, ¿no? Era un hombre que improvisaba en cuartetas, que era muy ocurrente, que era muy ingenioso, pero que también tenía sus rasgos de filosóficos y además todos los payadores del inicio y después también fueron muy combatientes con su clase, con los trabajadores, con el peón de campo, defendiendo al obrero, defendiendo. Bueno, además, Gabino murió el día que asumió Irigoyen, pero había peleado digamos, había sido parte de las campañas a favor de Hipólito Yrigoyen, primer gobierno popular, ¿no? Y o sea que yo creo que la payada, si bien por ahí le falta picaresca, está ligada, pero sí hay picardía en la manera de responder esas preguntas. Sí, como un desafío, es un desafío, sí. Y él a la vez, como decís, desafío, es filosófico. Es un contrapunto, claro. Es un contrapunto, o sea, si alguien pone un punto hay que poner un punto o sea, hay que responder. Claro. Lo que sí te digo es que en general los payadores nunca improvisaron en sextilla. Claro. Improvisan en sextilla, pero cuando improvisan en sextilla es como una demostración. Hacen 2 sextillas cada uno, pero generalmente pasaron de improvisar en cuarteta libre, a directamente la décima. Bueno, pero es una puesta en valor también del payador y del charlar, conversar y discutir del medio en el cual uno vive, ¿no? En el cual vivía estos paisanos también.
Bueno, Pablo, vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar más en profundidad de los personajes, del ambiente, de la historia de este Martín Fierro. Ya volvemos. Vidalita, que el viento desliza. Vidalita, no cierra la herida. Sube con los halcones y planea en las cimas. Cuídala entre las piedras y una fría llovizna. Neblina, piel de la mañana, ruge un avión en las entrañas. Robo luz de la hierba, no podrán requisarla. Aquí en este equipaje, cuando vuelva a casa, y las sombras de mis muertos que llevo dentro de mi alma. Continuamos con La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos con nuestro columnista Pablo Solo Díaz, hablando ni más ni menos que del Martín Fierro, la obra de José Hernández. Bueno, quería, Pablo, que conversáramos ahora un poco sobre la historia que se cuenta, digamos, a veces se dice que es una novela, bueno, porque hay una historia bien contada ahí, y quién era este Martín Fierro, cuál era su contexto, qué es lo que se cuenta. Me parece hay que hacer un apartado con respecto al tema de los indios cuando se van a los toldos, bueno, el papel de las mujeres, digamos, hablar de los personajes como si fuera, bueno, más como si fuera lo que es una historia, ¿no? Exacto, sí, bueno. Primero, y para no olvidarme, les cuento que para gente que por ahí no le cueste leerlo o no lo tenga el libro o quiera acceder a él, en YouTube hay una versión completa que hizo en la década del 80 Héctor del Valle, que es un gran cantor y un gran poeta de la provincia de Buenos Aires, y que además rescata un montón de maneras musicales que tenía el gaucho de la provincia de Buenos Aires para acompañar esos versos. Una guitarra muy buena, la de Héctor del Valle, y a él lo acompañan payadores verdaderos, como el payador de la payada del negro, José Curbero, la voz de José Curbero, y otros que ya no están, como Rodolfo Lemble o Aldo Crubelier. Así que ahí en YouTube, si ponen Héctor del Valle, Martín Fierro, lo van a encontrar, y es una buena manera de acceder Sí. Bueno, yo me pongo en la piel de Martín Fierro muchas veces, y siempre termino diciendo lo mismo. El personaje, por más que es probable que todos los escritores
toman a alguien de carne y hueso para bordear su personaje. Generalmente lo mezclan con otras cosas, o con cosas del pasado, o con cosas que imaginan ellos. Pero la realidad es que existiera o no Melitón Fierro o un propio Martín Fierro, la realidad es que sí hubo muchísimos paisanos que le sucedió lo que le sucedió a Fierro, y es que en la década del 70 del siglo XIX, bueno, otras décadas anteriores, estaban en su rancho trabajando, o cuidando animales, o viviendo en paz, y si no eran encontrados de golpe en una pulpería, en unas carreras, en una tabeada o en una guitarreada por algún juez de paz, existía la ley de levas, que parece ser que es algo que viene de la Edad Media española, que era el derecho de los señores feudales para tomar a sus campesinos y hacerlos alistar en su ejército de preco, ¿no? Y no había... bueno, es lo que le pasa a Fierro, lo agarra un juez de paz, lo mandan a la frontera, que era la línea de Cortines, que fue muy cambiante y que es otro tema muy complejo para conversar. Recién estaba escuchando el reportaje a Martín Renqueo, y bueno, es un tema muy complejo, muy interesante, que durante años se escuchó solamente una voz, pero bueno, allá fueron estos paisanos, y como decía yo, se le hace odiar al vecino, al pariente, al cercano a él, en este caso a las tribus nómades que habitaban toda la pampa húmeda, desde el Plata hasta los Andes, incluso hasta el Pacífico, diríamos, ¿no? Como todas esas naciones son anteriores a la división política de Argentina y Chile, es burdo decir chilenos o argentinos, eran naciones del Arauco, naciones pampas, naciones ranqueles, naciones puelches, o mapuches, ¿no? Mapu tierra, che gente, más claro que eso, imposible. Allá va Fierro a pelear, le prometen, va por la fuerza, el comandante le saca el caballo, lo primero que le pasa, lo dejan de a pie, y no le dan la baja, no le pagan, no está sirviendo a la patria como le habían dicho, y un día deserta, o sea, se escapa. Dicho sea de paso, como una nota muy anterior a eso, me enteré que Dorrego, fusilado por Lavalle, Dorrego lo primero que hace, porque conocía y sabía cómo era el tema de esos gauchos, en la década del 20 del siglo XIX, es cancelar la ley de levas y suspender el fusilamiento de los desertores, porque sabe que los desertores desertan, porque los matan de hambre en los fortines, porque extrañan a su familia y porque es una necesidad humana volverse con los suyos, porque una vez que los llevaban a la frontera se olvidaban de ellos, el ejército del Estado se olvidaba de ellos, y el tema de las mujeres es mucho más complejo, mucho más duro y mucho más injusto, ¿no? Bueno, esta es la historia de Fierro. Fierro deserta, y Sí. después, por eso digo que hay una sextilla en el Martín Fierro que sintetiza su historia, ¿no? Por lo menos el primer planteo, que dice: tuve en mi rancho en un tiempo hijos, hacienda, mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Al hallar la tapera, Fierro se hace gaucho matrero, porque No tiene bueno, dónde, claro. primero pelea en el boliche y mata al negro, ahí entonces gana el campo, y las matras son los ponchos o mandiles que hay en el recado, o sea, la montura del gaucho, y entonces como dormían sobre las matras, se le llama gaucho matrero o gaucho alzado, aquel que andaba huyendo de la justicia. También hay que decir, este periplo de todo tiene como varias cosas interesantes. Primero, lo que vos decís, que sea un personaje que viva de un lado del mundo y de otro lado del mundo, que es la frontera, eso ya lo hace un personaje de por sí interesante, porque lo que estaba, digamos, más allá de la frontera con el indio era
salvo por el libro de Mansilla y algún otro viajero inglés, era lo desconocido, era lo que... inglés o francés, hay varios, pero... y que este personaje viva de un lado y del otro y que vaya y vuelva, ya es muy interesante, digamos. Por más que la visión que se representa en el libro de los indios no sea ni la verdadera ni justa tampoco. O sea, No, es una canasta, sí, pero mirá, lo explica, a eso lo explica muy bien, ay, no se me va a ir el nombre. Espera, ¿cómo se llama el autor de El nombre de la rosa? Humberto Eco. Humberto Eco tiene un ensayo que se llama Construcción del enemigo, ¿no? Vos fijate que lo que dice Fierro, por boca de Hernández, digamos, o Hernández por boca de Fierro, es que los indios son bárbaros, salvajes, infieles, borracho, huelen mal. mugriento. Claro, sí, exacto. Y además, por ejemplo, huelen mal, comen carne cruda, beben sangre. Sí, casi ¿no? animales, Que claro. todo, bueno, exacto. Lo que dice Humberto Eco en Construcción del enemigo es que analizando cómo se refieren a los enemigos todos los pueblos del mundo en todas las épocas de la historia, coincide con eso que hace Hernández con respecto al infiel entre comillas, ¿no? Y también los cruzados con respecto a los moros. mahometanos. Claro. Claro, exacto. Porque está dedicado a, y lo mismo hicieron los nazis, ¿no? Con todos los que decidieron que no merecían estar en este mundo. Si el enemigo tiene rasgos de animal, no es persona, y si no es persona lo puedo matar. Claro, se deshumaniza. Eso es lo que sintetiza Humberto Eco, ¿no? Por eso entonces tiene... Y en realidad sabemos, porque hemos hablado en esta misma columna de lo que dice muchos años antes de la época de Rosas, un cautivo que lo vivió ahí, vivió 7 años, desde los 7 a los 14, Santiago Bendaño, y cuenta otra realidad totalmente distinta, también es distinta a la realidad que cuenta Mansilla, y bueno, y hoy sabemos que eso no fue así nunca. Por ejemplo, el otro tema es llamarle comercio al contrabando de ingleses y portugueses en los puertos de la Ensenada de Barragán o de la ría de Ajó en la Valle, que bajaban esclavos y se llevaban tasajo y cuero para los campamentos de esclavos en el Brasil. Y por otro lado, la misma hacienda, pero en pie, llevada a Chile, a la cordillera, por los Pampas, se le llamaba robo. Sí, sí, Uno sí. o son robo los dos o son comercio los dos. Bueno, es lo mismo con no, con el malón y con los ataques de de las autoridades blancas. Uno era malón y el otro era ajusticiamiento, digamos. Bueno, cuando se simplifica mucho y la gente y uno no se adentra en esto, no se da cuenta que la batalla de San Carlos en 1872 contra Calfulcurá se gana porque había 800 lanzas de Catriel. Claro. Entonces, y por el otro lado también había blancos. O sea, son las guerras, todo ese conflicto de las fronteras, en realidad son las guerras civiles entre nosotros. Y hay que hacerse cargo. Por ahí anda en algunas charlas muy interesantes Rita Segato diciendo que le causa horror la palabra criollo y hablar de los criollos, ¿no? El criollo es el mestizo de todos nosotros y la realidad es que todos estos crímenes los cometimos todos nosotros. Todo este mestizaje... porque si vas a decir que Calfucurá, porque vino del otro lado de los Andes, no puede estar en Salinas Grandes, o sea,
para quien se ubique en la línea recta del meridiano que divide La Pampa y la provincia de Buenos Aires, bajando de Santa Rosa hasta Potrillo Oscuro primero, y es donde estaba Pincén, y más abajo está Salinas Grandes, que es donde estaba Calfulcurá. Si vamos a decir que no puede venir Calfulcurá ni participar en esto, tampoco puede venir Roca porque viene de Tucumán, o Villegas porque viene del Uruguay, o Fotheringham porque es inglés. Claro. No, pero aparte, en un momento en el que los países no eran, porque uno dice Argentina, pero si uno ve el mapa de lo que era Argentina, por ejemplo, no incluía, parte de todo Chaco, todo Formosa, parte de Santa Fe, y ni hablar de lo que era en un momento, o sea, la línea de la frontera con el indio estaba en el río Salado. O sea, claro, como decir. Exacto. Claro. Mirá, esto lo dice algún historiador. En realidad el conflicto es en todo el mundo en la misma época, y ese conflicto se gana porque aparece el Remington, aunque Claro. ya venía, ya había avanzadas como digamos, de guerra bacteriológica, Claro, porque sí, la se viruela. lleva la viruela y se lleva el alcohol también, ¿no es cierto? Grandes contrabandos de alcohol o grandes tratados de paz en el cual daban mucho alcohol, porque era una manera de ir, pero en realidad el conflicto es con pueblos, y pasa en todo el mundo, con pueblos que sentían la tierra como propiedad comunitaria. O sea, los Sí. pueblos nómades tienen la tierra como propiedad comunitaria. El poncho es tuyo, la lanza es mía, el caballo es tuyo. Sobre esos objetos concretos hay derecho de propiedad. Pero la tierra tiene que ser de todos, porque si no, no puede haber nomadismo. Por más que cada tribu, cada parcialidad, cada familia Tuviera se asentara en algún lugar. una región. Claro. Bueno, Exacto. Eso se mantuvo en las cordilleras porque hay campos de veranada y de invernada. Pero en todos los otros lugares, y lo mismo pasó en África, lo mismo pasó en la India, lo mismo pasó, en todos lados donde había propiedades comunitarias, y lo mismo pasó en el oeste de Estados Unidos, ¿no? Es la historia que cuenta la película de Danza con Lobos. sí, sí. Es el mismo conflicto. Bueno, vamos a hacer una pausa y reservamos un bloque entero para hablar de otras obras de distintas disciplinas relacionadas con el Martín Fierro, que está bueno analizarla desde la perspectiva de hoy. Bueno, no hablamos de los personajes, pues. Hoy que empieza a nublarse, me voy rumbo con la tarde. Ahora que padre pareces abandonarme, mi pecho lleva una herida sangrante. A bordo llevo tabaco para mi último viaje. Río, voy a entrar a vestirme con tu seda, fresca tu traje. Soy William Blake, camino al mar. Donde el cielo se abre, de cara al cielo en una canoa, despediré a las nubes con una mano. Acaricio el agua, hay el color de sus ojos, al más verde dolor que tuve. Río, voy a entrar a vestirme con tu seda, fresca tu traje.
estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con nuestro columnista Pablo Solo Díaz, del libro de José Hernández, Martín Fierro. Quedaste ahí perdido en la nebulosa y me querías decir algo de los personajes que no hablamos. Suelo hacer esta pregunta cuando me pongo en el final de un trabajo que yo hago, en el cual me pongo en la piel de Martín Fierro, y es ¿en qué se parecen el gaucho Martín Fierro y Charly García? Es una pregunta difícil. Difícil. No sé. No es tan difícil. Cuando te diga la respuesta, vas a... Ambos rompen la guitarra. Mira, ruempo. Uno la rompe y el otro la ruempo. La ruempe. La rompe, claro. Sí, al fin de la primera parte, el gaucho Martín Fierro rompe la guitarra, Fierro, y dice que no va a cantar más, así, y después cuando retoma dice, bueno, que a pesar de que había roto la guitarra, bueno, vuelve a cantar. No, en realidad yo creo que no, que sus personajes y toda esa historia y ese libro que tanta repercusión tuvo, incluso que fue usado desde la derecha y desde la izquierda para reivindicar al gaucho, lo mismo que lo había, la misma clase que lo había usado de carne de cañón. Creo que es un libro imprescindible, que vale la pena te doy un dato paso un dato que vos lo conocés, pero que me parece que es interesante para verla. No sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero para entrarle a la literatura argentina, hay un libro de Carlos Gamerro que se llama Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, de Sudamericana, en la edición que yo tengo, y es muy interesante ese libro, muy interesante, y bueno, y ahí hay una puerta para entrarle a Hernández y incluso las reescrituras de Borges, de Hernández es un tema fascinante pensar que la literatura, que muchas veces, digamos, o sea, es acusada o a la que se le dice que no tiene utilidad, cuando uno la ve con ciertas perspectivas, como es el caso del Martín Fierro, sucede lo que vos estás diciendo, que un sector y el sector opuesto utilizan esas historias como ejemplos de su opinión política, de su forma de ver el mundo, de su forma de querer organizar el mundo. Quizás en el Facundo es más comprensible porque es como un ensayo más bien que tiene cierto, marcada política, digamos, pero el Martín Fierro no deja de ser un poema en un punto. Sí, es un poema, pero por ejemplo denuncia dos cosas que 100 años después volvieron a pasar, tal cual, que la corrupción del ejército, que no llegaban las raciones a los fortines, no llegaban las raciones al frente, había una cadena de robos sistemáticos. Recién lo escuchábamos a Martín Raninqueo hablar de las denuncias del CECIN, de la guerra de Malvinas. Por eso mismo, los que vivimos, yo tenía 23 años cuando la guerra de Malvinas, y participé en un montón de fiestas criollas que se hicieron acá en la zona, donde se recaudaron millones para el Fondo Patriótico. ¿Qué se hizo el Fondo Patriótico? Debe ser el robo más grande de la Argentina, y no sé, si googleás, aparece un hombre diciendo que fue administrador de eso y que se gastó en vehículos o no sé qué. Claro. Pero fue toda la Argentina donó para eso. Y bueno, y la otra es el estaqueo de soldados que pasó en los Fortines y que pasó en Malvinas, sí. En Malvinas. Martín tiene un poema sobre eso que dice como, hablamos de eso hace un rato, que los soldados estaqueados como ramitas verdes que se quebraban, es muy impresionante. Es que realmente, los soldados estaqueados de la frontera eran estaqueados con cueros recién carneados,
y eso al empezar a secarse hacía el efecto de un potro, Va tirando, de claro. estirarse, se achica. Claro, es una tortura infernal, sin contar el sol del mediodía y la helada de la noche. Claro. Bueno, hay muchas historias al respecto de, por ejemplo, el tema del rescate de las cautivas. Eh, las cautivas no iban a su casa porque no tenían casa. Las cautivas, la gran mayoría de las cautivas fueron repartidas por los soldados, a los soldados, y salían de una esclavitud para entrar en otra. Por eso es mucho más común de lo que parece, de lo que uno supone, las cautivas que no quieren salir, que no quieren dejar sus hijos, que no quieren volver. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, yo creo que, y por otro lado, el final, la segunda parte de Martín Fierro es criticada en el hecho de que intenta, ese gaucho intenta ser más manso, o la voz de Hernández dice por detrás que tiene que obedezca el que obedece y será bueno el que manda y esas cosas, ¿no? Intenta civilizarlo. Como incorporarlo a la sociedad que se venía. Claro, porque la segunda parte la escribe el año que se realiza la campaña del desierto, el genocidio de Julio Argentino Roca. Y todo eso, mirá qué vivo que está, porque cuando se quiere analizar por qué le serruchan las patas a la estatua de Roca que está en el centro cívico de Bariloche, bueno, ¿por qué esas cosas pasan? Porque hay una historia atrás y porque... Sí, una historia que nos interpela todavía, una historia que nos plantea interrogantes, que lejos está de estar cerrada, digamos, que son debates que todavía continúan. Exacto. Lo dijo muy bien Raniqueo cuando dijo que Calfucurá dijo: en los hijos de mis hijos me van a contar mi historia, ¿no? Sí. Bueno, hablemos, Pablo, si querés, unos minutitos que nos quedan de las relaciones de las... bueno, vos has hecho una obra de teatro en base a este libro, pero hay películas animadas, distintos libros, historietas. Primero, contanos un poquito cómo es trabajar con este texto, cómo te resultó a vos, cómo es tu experiencia. Y después, si querés, hablamos un poquito de otras o vamos conversando. Bueno, nada, mi experiencia es muy gratificante, primero porque nunca pensé que iba a terminar haciendo un unipersonal sobre el Martín Fierro, ponerme en la piel de él. Surgió porque una directora en el año 2009 me pidió que les contara el Martín Fierro a los chicos de la escuelita de Pardo, una escuela rural. Y bueno, yo pensé que la única manera que los chicos se conmovieran con el tema era que no se las contara yo, que se las contara el gaucho Martín Fierro. Entonces hice una especie de performance, se diría ahora, donde Fierro aparecía y les contaba la vida. Eso se convirtió en una obra de teatro con la cual recorrí gran parte del país y la sigo haciendo. Y fue un proceso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de trabajar el texto? Porque me imagino que al principio sería una cosa de interpretarlo y ponerte en la piel, porque es muy raro, porque a la vez que lo estás contando, estás haciendo y eso te lleva a involucrarte con la historia, a encontrar detalles. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo quería simplificar todo lo más posible para que esto tuviera este efecto. Que la gente que lo viera en 45 minutos entendiera cómo era ese relato, cómo había sido el devenir de Martín Fierro, porque eso es lo que se pierde. Como se saben las cosas de Vizcacha, los consejos de Martín Fierro, algunas cositas más gauchescas del principio, pero no hay una visión de totalidad. Yo lo que quería era que la gente supiera cuando terminara mi función cuál había sido el devenir de Fierro, que tiene un final muy, muy especial, muy difícil, porque de alguna manera anuncia también los desaparecidos de 100 años después,
porque ellos se dan cuenta que no tienen un lugar, que van a ser siempre perseguidos, los 3 hijos, el hijo del sargento Cruz, los 2 hijos de Fierro y Martín Fierro, y deciden cambiarse el nombre, y dan un secreto, y hacen una promesa de no decirle a nadie, ni entre ellos se dicen el nombre que se ponen, y se va uno hacia el norte, otro hacia el sur, uno hacia el este y otro hacia el oeste, se desparraman, ¿no? Por eso, entre las historias que se recrean, en los 70, hace Los hijos de Fierro Pino Solanas, ¿no? Que se publicó después de terminar la dictadura, digamos. Fue una película que se empezó en el 74 y se publicó 10 años después, ¿no? O sea... Claro, exacto. Se veía clandestinamente en la época antes de empezar la dictadura, que creo que no la había terminado, pero yo tengo ese recuerdo, no sé. Una película donde trabaja Julio Troxler, que es uno de los que es muerto también en la dictadura, o antes, no me acuerdo si por las 3A. Y como anteriormente a eso, cuando después de los fusilamientos de la Patagonia o un poco antes, Lugones lo toma como estirpe del ser nacional para quitarle protagonismo a los anarcos inmigrantes que vienen de afuera, entonces arman el gaucho como baluarte nacional, claro. ¿no? Cuando tanto la palabra gaucho tampoco tenía el valor de respeto, la puesta en valor que tiene ahora. Ahora ser gaucho es una buena persona, y antes ser gaucho era ser malandra. Eso lo dice bastante claramente Bioy Casares en su libro Memoria de la Pampa y los Gauchos, que todos sus vecinos de Pardo no querían gauchos en sus estancias, porque los gauchos eran ladrones, porque los gauchos esto y porque los gauchos lo otro. Querían inmigrantes y hay de una europeos. cosita de esa que sigue flotando, sigue Sí. flotando. Bueno, eso. Hay un libro, varios libros. Primero me gustaría, ya que estamos con las películas, hablar de la que está inspirada o que trabaja con algunas imágenes de Fontana Rosa, porque Fontana Rosa también, con Inodoro Pereira, ha sido un hito en decir y en hablar de los gauchos, y después hicieron una película sobre Martín Fierro en el 2007. Pero la película tiene algunos, me parece que está como trastocada un poco la trama de la historia y no le hace justicia al libro. En realidad lo que sí nos hace justicia al arte argentino es la obra de Fontana Rosa, porque sí le hace justicia, ¿no? Creo que el Inodoro Pereira, claro, es el cierre perfecto de toda la gauchesca. Aparte, bueno, eso es para hacer un programa especial de Inodoro Pereira. Inodoro Pereira es extraordinario, lo recomiendo muchísimo, y aparte la cantidad de guiños a toda la cultura popular y a la gauchesca de todo tipo rioplatense que hace Fontana Rosa en Inodoro Pereira, y lo hace tan nuestro que hasta anda de a pie, que como andamos todos hoy. Sí, pero sí. Bueno, la película no participó Fontana Rosa. Creo que él hizo dibujos sobre los cuales se tomaron esas ideas, y cambian un poco la historia. No sé, no podría emitir un juicio. Me desilusionó un poco cuando la vi. Después está Torre Nilsson, y después hay una serie, el Teatro Nacional Cervantes había hecho un Martín Fierro de Claudio Gallardú en Murga, y con 4 actores extraordinarios, con Carlos Escapatura de protagonista. Hicieron una cosa muy buena, con lo cual recorrieron el país. Bueno, permanentemente los titiriteros la toman, los historietistas lo toman. Creo que es parte de nuestra subjetividad, de nuestra construcción, no sé. El tema de las mujeres también es complicado, porque viste que no tiene nombre. Sí, también es un tema que podemos dejar para otro día y hablar, porque también está el tema de las aventuras de la China Iron, de Cabezón Cámara,
que bueno, marca también ahí es como el último gran libro de la literatura argentina que ha tomado el tema del Martín Fierro, digamos. Pero bueno, hay mucho para decir también ahí, ya no solo de estas obras, sino de la mujer en los inicios de la historia argentina, las cuarteleras, las cautivas, como vos decías, bueno, las artistas populares, ¿no? Sí, no, el tema ese es extraordinario. Yo cada vez que pienso en eso, me acuerdo de la performance de las tesis en Chile y digo, bueno, hay que hacerse cargo. Ellos cuando dicen, el violador eres tú, no hay que mirar por costado porque te están señalando y hay que hacerse cargo. Yo lo que creo, bueno, el del libro de Cabezón Cámara,